Cuando se menciona Noruega, lo que suele venir a la mente es un sistema transparente, una sociedad tranquila y un país regido por el equilibrio moral y unas instituciones estrictas. Sin embargo, tras esta escena aparentemente perfecta, hace poco estalló un escándalo estremecedor que sacudió los cimientos del Palacio Real y trastornó la imagen que el reino había construido cuidadosamente durante décadas. Marius Borg Højby, el hijo mayor de la princesa heredera Mette Maritime, no es un príncipe oficial, pero creció en los pasillos de palacio, rodeado de simbolismo y protegido por privilegios especiales. Hoy se encuentra en el centro de una serie de graves problemas que van desde la violencia doméstica a la violación y el consumo de drogas, convirtiendo lo que era un asunto personal en una crisis nacional que amenaza la confianza del público en la propia institución real. En este vídeo, nos sumergiremos en los antecedentes de Marius y rastrearemos los casos que le persiguen, revelando la otra cara de Noruega que nunca esperábamos ver. Quédate con nosotros hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todas las nuevas actualizaciones. Marius Borg Højby nació en 1997 fruto de una relación anterior entre su madre, la princesa Mette-Marit, y un noruego llamado Morten Borg, que más tarde se enfrentó a cargos penales relacionados con el tráfico de drogas, legales que le llevaron a una pena de prisión. Esta crianza en un entorno problemático ensombreció los primeros años de Marius y creó desde el principio una especie de división entre sus raíces sociales y la trayectoria de vida real de la que más tarde formaría parte. Cuando Mette-Marit se casó con el príncipe heredero de Noruega, Haakon, en 2001, Marius entró de niño en el Palacio Real, encontrándose en el corazón de una institución muy organizada y tradicional. Aunque no se le concedió ningún estatus real oficial ni se le incluyó en la línea de sucesión, creció dentro de la Casa Real junto a sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra, heredera directa al trono, y el príncipe Sverre Magnus. Este contraste entre su presencia simbólica en la familia real y su ausencia legal de la estructura real creó cierta ambigüedad en cuanto a su posición dentro de la familia. Aparecía en fotos oficiales y actos públicos, pero no tenía ningún papel real en la vida real. Esta contradicción atrajo la atención de los medios de comunicación sobre él desde una edad temprana, no como príncipe, sino como excepción, despertando la curiosidad de la sociedad noruega, sobre todo teniendo en cuenta el controvertido entorno social del que procedía. A partir de ese momento, empezó a formarse una imagen pública de Marius como miembro no oficial de la familia real, un título nunca anunciado formalmente, pero utilizado habitualmente en los medios de comunicación locales, siguiéndole durante toda su educación. Esta situación excepcional supuso una pesada carga para su equilibrio psicológico y social, ya que se crió entre dos mundos opuestos. En la noche del 3 de agosto de 2024, y durante la mañana del 4 de agosto, se produjo un espeluznante incidente de violencia en un apartamento de Oslo, la capital de Noruega. El incidente afectó a una mujer que estaba relacionada personalmente con Marius Borg Højby, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit. El acontecimiento no pasó desapercibido. La policía recibió un rápido informe sobre un altercado violento. Al llegar, encontraron el apartamento en claro desorden y con daños materiales registrados. El detalle más alarmante fue un cuchillo clavado en la pared del dormitorio, hecho que aterrorizó a los agentes y aumentó la tensión en torno al caso. Marius fue detenido el mismo día y llevado a un centro de detención, donde pasó 30 horas bajo custodia a la espera de la investigación. Los indicadores preliminares sugerían que la mujer había sido objeto de una clara agresión física. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que había sufrido una conmoción cerebral, aunque su estado no era lo bastante grave como para requerir hospitalización durante más de un día. Este incidente marcó la primera chispa en la exposición al público del lado oculto de Marius, sobre todo porque nunca antes se había enfrentado a acusaciones de violencia a este nivel, teniendo en cuenta sus antecedentes como miembro no oficial de la familia real. El caso atrajo la atención generalizada de los medios de comunicación, que empezaron a seguir cada pequeño detalle. Esto aumentó la presión sobre la institución real y creó expectación respecto a los próximos pasos.
Solo pasaron unas semanas antes de que el nombre de Marius volviera a dominar los titulares. En septiembre, la policía volvió a detenerlo por violar una orden judicial dictada para proteger a la misma víctima implicada en el incidente de agosto. Esta violación no fue solo una infracción legal menor. La Fiscalía lo consideró una inobservancia deliberada de las medidas de protección destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. Tras el primer incidente, en esta ocasión, Marius se enfrentó a cargos que incluían violencia doméstica, amenazas sistemáticas y obstrucción a la justicia. Esto reveló una pauta de comportamiento agresivo repetido que ya no podía considerarse un mero lapsus momentáneo. El incidente también aumentó la preocupación sobre su capacidad para respetar la ley y mantener la disciplina personal, especialmente dados sus delicados antecedentes sociales como persona estrechamente vinculada a la familia real. Cabe señalar que estas detenciones consecutivas empezaron a establecer un historial delictivo en expansión, lo que demuestra que el primer incidente no fue aislado, sino parte de una serie creciente de infracciones. Más tarde se añadirían casos aún más graves, como violación y reiterados incumplimientos de órdenes de protección, lo que sometería a Marius a un escrutinio jurídico y mediático sin precedentes. En noviembre de 2024, Marius Borg Høiby entró en un oscuro túnel legal después de que la policía noruega anunciara su detención por graves cargos de violación. Según una declaración oficial de la policía de Oslo, Marius es sospechoso de cometer un acto sexual con una mujer que estaba inconsciente o era completamente incapaz de consentir o resistirse. Considerado legalmente como una de las formas más graves de agresión sexual según la legislación noruega, este caso no fue una denuncia fugaz. Desencadenó una oleada de conmoción en la sociedad noruega, conocida por su gran sensibilidad hacia las cuestiones de violencia sexual. El incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Marius, trasladándolo del ámbito de los escándalos mediáticos a las profundidades de la responsabilidad legal. Paralelamente, la policía registró su domicilio y confiscó algunos efectos personales en busca de pruebas que pudieran apoyar o refutar las acusaciones penales. Sin embargo, la verdadera conmoción se produjo a finales del mismo mes, cuando una segunda víctima dio un paso al frente con una nueva acusación contra Marías, intensificando la magnitud del caso y ampliando el círculo de sospechas. Esto convirtió el caso en un complejo expediente penal que incluía múltiples testimonios e incidentes, todo lo cual arrojó una pesada sombra sobre la imagen del miembro no oficial de la familia real. Las acusaciones de violación no estaban aisladas de un pasado conductual problemático. El expediente penal de Marius reveló un historial recurrente de infracciones legales y de conducta durante los últimos años. Una de las más notables fue conducir sin carné legal, lo que causó indignación pública generalizada en un país conocido por su estricta observancia de la ley y las normas públicas. Los registros policiales también mostraban que Marius había violado varias órdenes judiciales destinadas a impedir el contacto con supuestas víctimas, lo que indicaba un desprecio por la justicia y una falta de preocupación por las consecuencias de sus actos. Volviendo a 2017, Marius fue sorprendido consumiendo cocaína. Fue encontrado en estado anormal y multado. Aunque el caso se cerró más tarde, sigue siendo una mancha negra en su historial que refuerza la percepción pública de un comportamiento imprudente e inestable en cuanto a las relaciones personales. La modelo noruega Julian Snekstad, que había mantenido una relación con él, reveló que había sufrido malos tratos psicológicos y a veces físicos durante su relación. Lo confirmó en publicaciones públicas que suscitaron un amplio debate en las redes sociales. Sus declaraciones apoyaron los relatos de las nuevas víctimas y añadieron una dimensión acumulativa a la imagen de Marius como persona que lucha con el autocontrol y la regulación emocional. Esto aumentó la simpatía pública por las víctimas e intensificó las peticiones de que se le juzgara públicamente. Marius Borg Høiby nunca fue una persona corriente, ni por estatus ni por comportamiento. Desde muy joven, declaró repetidamente que sufría trastornos psicológicos que afectaban a su equilibrio emocional y social. Esto se reflejó más tarde en sus decisiones, elecciones y comportamientos erráticos. Siempre se le describió como el hijo ordinario de una familia extraordinaria. Esta contradicción entre la marginación simbólica y los privilegios sociales le creó una constante sensación de no pertenencia e hizo que su camino hacia la madurez estuviera lleno de confusión. El deseo de Marius de afirmarse fuera de la sombra del palacio le llevó a una serie de azarosos experimentos profesionales. Intentó ser asesor de moda, luego mecánico de coches, después representante de ventas, pero no consiguió establecerse en ninguno de estos campos.
También viajó a Estados Unidos para estudiar en el Santa Monica College, pero no completó ni siquiera el primer semestre. Al volver a casa con otra decepción añadida a su historial de fracasos, el entorno en el que creció era igualmente inestable. Su vida alternó entre la casa de su madre, Mette Maritz, donde en su juventud estuvo rodeada de figuras controvertidas, y la casa de su abuelo, alejado de su madre durante largos periodos de su infancia. Este caos familiar, unido a la continua cobertura de los medios de comunicación, le creó un camino psicológicamente confuso, que más tarde se manifestó en comportamientos peligrosos. A medida que se aceleraba el ritmo de los escándalos relacionados con Marius Borg-Høiby, se hizo imposible considerar estos casos simplemente como las desviaciones individuales de un joven de la periferia real. Empezaron a surgir nuevos hilos que sugerían la posible implicación de la propia Royal Institution o de algunas de sus figuras en los intentos de encubrir o, al menos, mitigar el impacto de los escándalos que amenazaban la imagen de la familia. Los primeros indicios de implicación aparecieron en informes de los medios de comunicación que destacaban el uso por parte de Marius de un pasaporte diplomático, a pesar de no ostentar ningún cargo oficial en el Estado. Esta acción, que violaba el protocolo y las normas diplomáticas, abrió la puerta a la generalización de cómo obtuvo este pasaporte. ¿Quién le permitió utilizarlo? ¿Hubo aprobación implícita o intervención directa de su madre para facilitarlo? Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero su impacto en la opinión pública fue significativo, desatando la indignación y haciendo que muchos cuestionaran la integridad del palacio. Aún más alarmantes fueron las denuncias de que elementos criminales habían entrado en el Palacio Real deambulando libremente en segways por sus pasillos. Este absurdo escenario provocó asombro y burla, pero en el fondo revelaba espantosas lagunas de seguridad y sugería la posibilidad de que Marius explotara su posición simbólica en palacio y abriera puertas que nunca deberían haberse abierto. Aunque estos informes nunca se confirmaron oficialmente, proyectaron una pesada sombra sobre la imagen de la familia real, transformando el palacio de símbolo de autoridad y estabilidad en escenario de sospechas y acusaciones. Los medios de comunicación locales y mundiales cubrieron intensamente el caso, especialmente dada la reputación de Noruega de estricta tradición institucional y profundo respeto por la transparencia y la integridad. En el centro de la tormenta, la princesa Mette-Marit volvió al foco de las críticas no solo como madre de Marius, sino también como una de las figuras reales más destacadas de Europa. En 2001 se disculpó públicamente por su pasado rebelde, que incluía relaciones con personas vinculadas a la delincuencia y las drogas, lo que le granjeó la simpatía generalizada de la opinión pública. Hoy, sin embargo, el resurgimiento de esas sombras del pasado a través del comportamiento de su hijo arroja renovada luz sobre sus antiguos círculos sociales, conectando ese pasado con las crisis acumuladas en Palacio, intensificando así las críticas a su papel dentro de la familia real. A principios de 2025, la vida de Marius Borg-Høiby parecía tomar otro rumbo, no hacia la exoneración o la vuelta a la luz pública, sino hacia un aislamiento casi impuesto, reflejo de la escalada de tensión en los pasillos del Palacio Real noruego. Tras someterse a un periodo de tratamiento en un centro de rehabilitación de Londres, regresó a Noruega en enero del mismo año para enfrentarse a una realidad más estricta. No se le permitió regresar al Palacio de Skogum, residencia de su madre, la princesa Mette-Marit, y del príncipe heredero Håkon. En lugar de eso, le colocaron en una casa pequeña y aislada en el linde de un bosque vecino, a solo unos cientos de metros del palacio, como si los muros que le separaban de la institución no fueran de hierro, sino de confianza hecha añicos. Esta decisión no fue espontánea, sino el resultado de graves problemas de conducta acumulados. Aunque Marius no ostenta ningún título oficial, había protagonizado una serie de escándalos que pusieron a la familia real bajo el escrutinio del público y los medios de comunicación. En un país que no tolera el abuso de poder ni los privilegios inmerecidos, restringir sus movimientos y prohibirle el acceso a ciertas propiedades reales sirvió como declaración oficiosa de desconexión entre él y la institución. A pesar de este aislamiento, Marius fue visto recientemente en el aeropuerto de Oslo con un nuevo amigo, lo que se consideró un intento tentativo de iniciar un nuevo capítulo de su vida, lejos del escrutinio de los medios de comunicación y de las persecuciones judiciales.
Sin embargo, los esfuerzos por reconstruirse no pudieron ocultar la tensión existente, especialmente con las investigaciones en curso sobre otras acusaciones de violación que se remontan a 2018 y que supuestamente ocurrieron en el sótano del palacio, uno de los incidentes más controvertidos de los últimos tiempos. En este complejo escenario, la imagen de Marius Borg-Høiby permanece suspendida. Entre los intentos de reinserción social y el aislamiento impuesto por su familia, por un lado, y los expedientes judiciales abiertos que aún no se han resuelto, por otro, este capítulo no tiene un final claro. Deja atrás de sí muchos caminos aún sin recorrer y profundas cicatrices dentro de una institución que ya no es inmune a la rendición de cuentas ni a la exposición. En conclusión, el caso de Marius Borg-Høiby no es un mero escándalo personal pasajero, sino que representa una profunda crisis simbólica que amenaza fundamentalmente la reputación de la familia real noruega. Mientras continúan las investigaciones para descubrir las circunstancias, la opinión pública permanece atenta y deseosa de respuestas claras que puedan poner fin a este sensacional expediente. Esto nos lleva al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de seguir todas las nuevas actualizaciones, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificación para estar informado de todo lo nuevo.